La guerra comercial entre Estados Unidos y China tuvo esta semana un nuevo escalón. Este lunes, el gobierno chino dejó caer su moneda, el yuan, luego de que Washington anunciara el jueves nuevos aranceles para productos chinos por valor de 300.000 millones de dólares. Pekín, que controla estrechamente el curso de su moneda, fija cada día un tipo de cambio de referencia a partir del cual autoriza una fluctuación de más o menos 2%. El lunes pasado, ese tipo retrocedió 1,4% frente a la divisa estadounidense, con lo que sobrepasó la barrera psicológica de las 7 unidades por dólar, algo que no ocurría desde mayo de 2008. La administración Trump, a través del Departamento del Tesoro, acusó a Pekín de manipular el tipo de cambio y anunció que llevará el caso al Fondo Monetario Internacional. La pregunta se instaló. ¿Hemos pasado de una batalla de aranceles a una guerra de divisas? Los mercados internacionales en las primeras horas reaccionaron nerviosos. Se dio acá el fenómeno también con la suba del dólar. ¿Cuán grave es la situación? ¿Cómo puede impactar en el comercio mundial? ¿A nosotros de qué manera nos pega? Vamos a conversarlo a partir de este momento con varios enfoques, empezando con Ignacio Bartesagui, doctor en Relaciones Internacionales, que ha desarrollado estudios justamente sobre la economía asiática. Además, estaremos en contacto con China, estaremos en contacto con Estados Unidos. Ignacio, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto. Son 4 o 5 puntos para ubicar a los oyentes. ¿Cómo comenzó esta guerra comercial entre Estados Unidos y China? Recordemos eso. Sí, bueno, inicialmente Trump ya desde su campaña se mostraba muy proteccionista y se veía venir que iba a plantear medidas para, de cierta forma, bajar ese déficit comercial tan impresionante que tiene con China, al cual le adjudicaba además la pérdida de empleos en la industria norteamericana, que eso ya de por sí es bastante discutible, pero bueno, ese fue su lema de campaña. Entonces comenzó a utilizar trabas que tenía disponibles en la OMC, o sea que estaban de cierta forma permitidas por el comercio internacional, trabando en principio las máquinas lavadoras y los paneles solares que algunas industrias norteamericanas lo producían. Eso fue una señal y estaba dentro de lo que podía, una herramienta que podía utilizar Estados Unidos en el marco de la OMC. Después ya da el gran salto cuando aplica aranceles al aluminio y al acero, y eso lo hace fundamentalmente focalizado en China. Y es ahí cuando China empieza a responder, aplicando medidas espejo, por lo que entiende es una violación de la OMC por parte de Estados Unidos, y así ya se desata la guerra comercial que ha tenido diferentes etapas, ¿no? ¿Y por qué puede derivar en una guerra de divisas? Bueno, porque en el fondo, Emiliano, esto no es una guerra comercial, o sea, hay una estrategia muy clara de Estados Unidos contra China, y esto tiene que ver con el liderazgo mundial, tecnológico mundial. Entonces, uno va a ver que estas etapas primero tienen que ver con la guerra comercial, que son esta aplicación de aranceles, que violan, por cierto, la normativa multilateral, o sea, que violan las normas del comercio, pero que tienen un efecto de cierta forma menor en el fondo de la cuestión, porque después sí ya pasamos a una guerra tecnológica en el medio. Antes de la guerra de divisas podemos decir que estuvo la tecnológica, porque lo de Huawei tiene que ver con esto, tiene que ver con una puja por el liderazgo tecnológico. Ahora estamos en la de divisas, y ojo que puede terminar después también en una guerra que, bueno, podríamos pasar a la guerra de las tierras raras, por ejemplo, que son estos minerales que exporta China al mundo, que son bien relevantes para la producción tecnológica, o podríamos pasar también a una guerra geopolítica, que de cierta forma los movimientos que está teniendo Trump en América del Sur, con su acercamiento con Brasil, y también en algunas acciones que está teniendo en Asia-Pacífico, también tienen que ver con geopolítica. Entonces yo diría que esto vino para quedarse de cierta forma, si hay continuidad en el gobierno de Trump, y tiene que ver con algo más de fondo, que es una puja por el liderazgo mundial, ¿no? Una especie de guerra fría, pero con otro eje. Y sí, porque la preocupación, realmente todos los estudios indican que China va a superar a Estados Unidos y que además está mostrando un mayor dinamismo en cualquier área dinámica que se te pueda venir a la cabeza, ¿no? Entonces esto tiene que ver con las tecnologías, tiene que ver con los autos eléctricos, tiene que ver con el nivel de patentes que está teniendo China en los últimos años, superando incluso en registros a Estados Unidos. Hay una apuesta muy fuerte en un cambio estructural
de la forma de producir de China, y además una China que sale afuera, sale a jugar, a ser un gran jugador a nivel internacional a través de un proyecto, un megaproyecto que es estas inversiones en la ruta, la llamada ruta de la seda terrestre y marítima. Entonces hay una gran cantidad de señales que nos indican que esto tiene que ver con un liderazgo, y que por supuesto Trump, de forma, me parece que inteligente para lo que ha sido sus votantes, lo que hace es decir, bueno, yo voy a sentarme a poner en su lugar a China, porque lo que está haciendo es generar un déficit impresionante, que lo que hace es me afecta el desarrollo de mi industria nacional. Entonces es así donde esa justificación, que en realidad no es válida, Emiliano, porque hay que recordar a la audiencia que hoy la forma de producir en el mundo es con partes, ¿no? Se venden partes y piezas. O sea, entonces, sí, la producción está distribuida en cadenas. Totalmente. Entonces, y además hay una deslocalización industrial y de servicios. Quiere decir que las empresas norteamericanas están en China, o están en México, o están en Europa, y las europeas están en China. Entonces, y esas mismas empresas proveen partes para empresas que producen en Estados Unidos. Entonces, en realidad, lo que estás haciendo, si esto perdura en el tiempo, que yo imagino que va a terminar dándose un acuerdo, más allá de que es difícil predecir con Trump, pero es insostenible, porque esto afecta a la economía mundial y va a terminar afectando también la economía estadounidense. Las empresas norteamericanas pierden competitividad porque necesitan de insumos chinos para producir. No tienen capacidad material y física para sustituir el 100% de sus insumos con industria nacional. No es posible que Estados Unidos pase a producir el 100% de los insumos que utiliza del exterior. No es posible. Y esos insumos que vengan de China le hacen que, al final, el número es mejor. Y es mejor porque es un número muy competitivo que permite que Estados Unidos compita en el mundo exportando, pero también es un número muy competitivo para los consumidores estadounidenses, que sabemos que estamos hablando del principal mercado de consumo a nivel mundial, ¿no? Enseguida venimos a los hechos de esta semana, pero antes, ¿qué nivel había alcanzado hasta este fin de semana la guerra comercial por la aplicación de aranceles? Sí, bueno, lo que ocurre es que Trump volvió a anunciar ahora que aplica nuevos aranceles a prácticamente lo que le quedaba del comercio que tenía con China, ¿no? Eso fue el jueves. Sí, exacto. Ahí anunció que en septiembre va a aplicar un 10% de aranceles a más de 300.000 millones de dólares. Esto completa más o menos el total del monto de lo que importa China de Estados Unidos. Quiere decir que vamos a pasar un escenario en que el 100% de los productos importados, prácticamente el 100% de los productos que Estados Unidos importa de China tengan aranceles. ¿Y qué hace así? Me parece que China, porque lo que hizo el lunes lo matizó el martes, ¿no? A ver, antes de eso, la decisión que anunció Trump el jueves implicó que se terminaba la tregua. Recordemos que Trump y Xi Jinping se habían reunido a fines de junio durante la cumbre del G20 en Japón, habían limado asperezas y habían puesto en marcha nuevas negociaciones. Correcto, y además, y parece ser que hasta incluso Trump va en contra de la recomendación de sus asesores económicos, porque la verdad que el pacto que sellaron en Osaka, en el marco del G20, fue muy bueno, porque no solo incorporó esta pausa en la aplicación de aranceles por un lado y por otro, sino que además se acordó lo de Huawei, que no es menor, ¿no? Poner en suspenso las sanciones que tenía Estados Unidos previstas para esta empresa china. Entonces fue muy buena, fue muy exitoso, pero yo en su momento, Emiliano, dije, no hay que creer mucho, porque si recordarás, en el G20 de Buenos Aires ocurrió exactamente lo mismo. Estábamos en plena guerra comercial, se juntaron Xi Jinping y Trump, lograron poner una pausa y menos de un mes, prácticamente el mismo tiempo después de la reunión, salió Trump a decir, ahora voy a aplicar aranceles a este porcentaje. Bueno, no quiere decir que quizás se vuelve a postergar esta aplicación, porque también estas amenazas no siempre las ha cumplido. De hecho, lo cierto entonces es que después de Osaka hubo una nueva etapa de negociaciones, Trump se cansó de ellas, entendió que no eran conducentes y anunció nuevos aranceles. La respuesta vino el lunes desde Pekín, dejando caer la moneda, devaluando o dejando caer la moneda. ¿Podemos explicar eso? Claro, lo que pasa es que lo que hace es una señal. El efecto directo es que si uno deja de evaluar la moneda china, en este caso, por supuesto que le pasa por arriba el 10% de arancel que le pretende aplicar Estados Unidos. Los productos chinos ganan competitividad, entonces el efecto de la aplicación del arancel estadounidense queda en la nada,
¿no? Bueno, y esto es algo que históricamente se ha reclamado, de que China, digamos, utilizaba el tipo de cambio para ser aún más competitivo, además de todos los apoyos que tiene para su producción nacional. Esto no lo venía haciendo ya desde mucho tiempo atrás, cerca de 11 años atrás que no venía utilizando esta estrategia, porque tiene un margen en el cual el yuan cotiza, pero no se puede mover dentro de ese rango. Y ahora lo dejó mover, pero después el martes lo vuelve a poner en su lugar. Lo que quiere decir es, me parece que China está mostrando una señal, Emiliano, de decir, bueno, yo también tengo otras herramientas. Tengo esta bala acá y puedo usarla. Y tengo esta bala, ojo, puedo usarla es relativo, porque también podría tener otra bala, no te olvides la cantidad de bonos del tesoro que tiene China. Ah, ¿no? bueno, eso faltaba incorporarlo al contexto, ¿no? China es un importante tenedor de deuda emitida por Estados Unidos. El más importante. Pero claro, lo que ocurre así es que tampoco es tan fácil para China sostener en el tiempo este tipo de maniobras, porque si China sale a vender los bonos pierden valor y pierde China. Si China sale a sostener una evaluación progresiva del yuan, lo que hace también es, esto genera un corrimiento de los activos hacia monedas más fuertes o de mayor confianza. Por ejemplo, se corre hacia el oro, se corre hacia el dólar, y esto en definitiva lo que hace es también generar una especie de corrida en la propia economía china, y eso no es bueno. Entonces China puede jugar en el corto plazo con su moneda, pero nunca en el mediano plazo, y eso es obviamente algo que lo limita. Pero lo que quiso hacer China es me parece a mí, que si se puede decir de forma más vulgar, mostrar los dientes, ¿no? Decir, bueno, ojo, que yo sé que esto viene para largo, pero yo tengo también mis herramientas para poder defenderme. Pero a ver, otro comentario a propósito del manejo de la moneda, a propósito de esto de dejar caer la moneda china. Esa devaluación no impacta solo en la relación bilateral China-Estados Unidos, no es solo una medida que compensa nuevos aranceles que pueda imponer la Casa Blanca. Una devaluación de la moneda china impacta en todas las monedas en el mundo, impacta en el comercio de China con todos los países del mundo, ¿no? Por supuesto, esta guerra comercial impacta, es una guerra comercial. Si la limitamos a la guerra comercial, ya es sistémica de por sí. ¿Por qué sistémica? Porque para poder defenderse como se están defendiendo estos dos actores, que además son la primera y la segunda economía a nivel mundial, porque no es que están peleando Estados Unidos con Uruguay, están peleando la primera y la segunda economía a nivel mundial, es sistémico porque violan todas las normas de la OMC. Entonces eso es lo que ahí un país pequeño como Uruguay mira muy atento y dice, no me conviene, siendo pequeño, teniendo poco poder negociador, entrar en un mundo donde se violan las normas de comercio. Eso en primer lugar. Y después, por supuesto, que estos impactos en la moneda, la devaluación del yuan en este caso, claro, genera un corrimiento hacia el dólar que hace que el dólar se favorezca y genera un impacto en todas las otras economías emergentes. Entonces, las monedas se deprecian, y por eso es lo que ocurrió en Argentina, también en Uruguay. Entonces, eso puede tener también efectos en los precios internacionales y nos termina afectando a nosotros. Entonces, y también, además, por supuesto, las bolsas ¿Perdón? reaccionaron también. ¿Las bolsas decías? Que las bolsas también reaccionaron porque existía cierta calma. Entonces las bolsas europeas y Estados Unidos decían, bueno, hasta la campaña electoral la señal puede llegar a ser, que era lo que los asesores económicos de Trump estaban un poco visualizando, hasta la campaña electoral vamos a evitar una guerra comercial muy fuerte con China. Pero Trump sale de vuelta por Twitter a anunciar esta nueva suba de los aranceles, y las bolsas reaccionan muy mal, porque además está este temor, no te olvides que la economía ya se está resintiendo, la economía a nivel internacional. China sí está sintiendo el efecto de lo que está ocurriendo con Estados Unidos todavía no, pero ya hay algunas señales de preocupación. La economía internacional sí se ve afectada, pero el gran temor es que esto se expanda a Europa también, una Europa que tiene que enfrentar un crecimiento débil por el Brexit, con la incertidumbre que eso ya genera de por sí. Bueno, ojo, porque si Trump también termina aplicando aranceles a los automóviles importados de Europa y Europa reacciona, bueno, ya el escenario ya se empieza a complicar demasiado, y ahí ya uno podría decir, sí, ahora ya pasamos a otra etapa, ¿no? Es complejísimo esto, porque estaba pensando además otra cosa. Si China insiste con la devaluación de su moneda, además de todo esto que hemos estado comentando, se le encarecen las importaciones. Claro, y ahí nos afecta a nosotros, porque hay que recordar que el hecho de que ya China se ralentice en cuanto a su crecimiento económico y está mostrando ya una desaceleración fuerte, a ver, igual... Sigue creciendo, pero a menor ritmo, ¿no? Bueno, sí, recordar que estamos hablando de este año se calcula 6,3%. Para que la audiencia tenga una relación, América Latina crecerá en el torno del 1,4%, Uruguay menos del 2% y el mundo
en el 3, estamos hablando de una China igual que crece a más del doble de la economía a nivel mundial, ¿no? Pero y que además esta zona del mundo, Asia-Pacífico, va a seguir explicando por 20, 30 años el 60 y largo % de lo que crece la economía global. O sea, acá está el foco de la cuestión, ¿no? Pero claro, China es el principal comprador de prácticamente todas las economías de América Latina. Está en primero, segundo o tercer lugar. Entonces, el hecho de que se puedan encarecer las importaciones, en el caso de China, el hecho de que pueda, obviamente, China crecer menos, tiene un efecto directo en América Latina. La guerra comercial entre Estados Unidos y China tuvo esta semana un nuevo escalón. El lunes, el gobierno chino dejó caer su moneda, el yuan, luego de que el jueves Washington anunciara nuevos aranceles para productos chinos por valor de $300.000 millones. La reacción de la administración Trump fue la de acusar a su par asiática de estar manipulando el tipo de cambio, anunciando que va a llevar el tema al Fondo Monetario Internacional. Se instaló la sombra, el temor del comienzo de una guerra de monedas sucediendo a la batalla de aranceles que habíamos estado viendo hasta ahora. Los mercados internacionales reaccionaron nerviosos. Nos interesa saber cuán grave es la situación, qué derivaciones puede tener. De eso hemos conversado hasta ahora con Ignacio Bartesagui, que es doctor en Relaciones Internacionales, especialista en la economía asiática. A partir de este momento incorporamos otras voces. Nos vamos a China, en primer lugar, para saludar a Hanna Rodríguez Hertz. Ustedes la conocen, ha estado en nuestras tertulias en distintas ocasiones, es columnista cada 15 días en nuestro programa, matemática, uruguayo-argentina, radicada en Shenzhen, en China. Buen día, Hanna, buenas noches para ti. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Contanos, Hanna, 2 o 3 cosas. En primer lugar, ¿este tema está presente en la población china? ¿Forma parte de la conversación de la gente? Bueno, déjame un poco que te ponga en contexto cómo se vivió desde acá. O sea, yo por lo menos sigo las noticias de China. No uso Weibo, que es el Twitter chino, por lo que me pierdo algunas cosas, pero tengo algunos otros insights del tema. La noticia acá cayó con sorpresa en un primer momento porque la semana pasada China y Estados Unidos habían retomado las charlas comerciales en Shanghái y habían llegado a un preacuerdo de que China iba a aumentar la compra de exportaciones de productos agrícolas de Estados Unidos, y de golpe Trump tuitea que va a imponer una tarifa del 10% sobre $300.000 millones de productos chinos. Entonces cayó como un balde de agua fría, y yo creo que hay una cosa que no se mencionó todavía en el programa de hoy, pero que esta devaluación del yuan marca un punto de inflexión en las relaciones China-Estados Unidos. Ignacio mencionaba que China hasta ahora había actuado con medidas espejo, pero esta devaluación es un cambio de esa estrategia. Hay una cosa que pasó medio desapercibido, que es el viernes, al día siguiente del tuit de Trump, el nuevo embajador chino ante la ONU, Chung Chang, dijo: la posición de China es muy clara, si Estados Unidos quiere hablar, hablaremos, si Estados Unidos quiere pelear, pelearemos. Y el lunes ocurre la devaluación del yuan. Trump contraataca diciendo que China está manipulando divisas. Hasta la devaluación del yuan, las redes chinas ardían en comentarios de todo tipo, y después de que Trump habló, los medios chinos y los propios chinos, porque son bastante nacionalistas, como que durmieron un poco el tema. No sé si eso les da un poco de contexto de cómo se ve desde acá. ¿Qué quiere decir que durmieron un poco el tema? ¿Cuál es tu interpretación? Que había como una, como una indignación en las redes por la devaluación del yuan, que después de que Trump acusó a China de manipular divisas, como que los chinos se pusieron a la defensiva. Y a su vez, pasaron a la defensiva, y como que pasó a ser como un tema menor frente a lo que había sido en un primer momento. Uh-huh.
Pero tú hablabas de indignación por la devaluación, por el hecho de que se dejaba caer el yuan. Indignación por todo, por Ah, toda la situación. ujú. O sea, son miles de millones de comentarios en el Weibo chino, o sea que hay de todo. No hay, pero el tema fue trending topic durante todo el lunes. Ujú. Y, por ejemplo, en la vida de la gente, ¿se nota esto de alguna manera? Hay, en los comentarios que tú recibís, en el entorno en el que te moves, ¿hay inquietud por las consecuencias directas en el día a día? Y es muy pronto para saber, porque aparte el circuito en el que yo me muevo es muy particular. Yo estoy en un circuito universitario, hay gran presencia de extranjeros. Los extranjeros lógicamente están preocupados, sobre todo porque el tema, la mayoría de nosotros no ahorra en yuan, ahorra en otras monedas. Y entonces, claro, nuestro salario se depreció. Ujú. Pero no sé si es la situación de las personas en el día a día por ahora, porque la gran mayoría consume productos nacionales y sus sueldos son en yuan, sus alquileres son en yuan, la compra de sus productos básicos son en yuan, entonces como que por ahora no están viendo que eso se refleje en nada. Y tú, Eh, sí, y tú hablabas de los comentarios, de las reacciones, por ejemplo, en las redes sociales chinas. Ahora, en los medios de comunicación de China, ¿cuán presente está el tema? ¿En qué medida esto es un asunto de primera línea? Bueno, en los medios de comunicación de China ha dejado asentar su posición fuertemente. El editor en jefe del Global Times, el Global Times es como el brazo internacional del Diario Popular de China, que es a su vez el medio del Partido Comunista Chino, dijo, bueno, si esta acusación, la de manipular divisas, hubiera venido 2 años atrás, nos habría hecho mucho daño, pero en este momento no nos hace mella. Estados Unidos ya hizo todo el daño que nos podía hacer. Eso fue la primera declaración del Global Times. Y después, o sea, yo veo los medios chinos reaccionando muy agresivamente. O sea, como te digo, hasta ahora las medidas de China eran reactivas, pero a partir de ahora como que la posición de China va a ser al ataque, no va a estar más a la defensiva, no va a estar esperando medidas de Estados Unidos para reaccionar, va a actuar, va a tomar la iniciativa en actuar. Y de hecho, ayer el ministro de Comercio anunció que las empresas chinas habían parado nuevas compras de productos de agricultura norteamericanos. O sea, ya no están esperando a ver qué hacen ellos para actuar. Y los medios lo reflejan esa actitud. Y bueno, otras cosas, lo otro que leí es que esto está en el marco de que China quiere internacionalizar el yuan y para eso necesita hacer ajustes para desacoplar su economía de la economía de Estados Unidos y que la devaluación del yuan está en ese contexto, se tiene que ver en ese contexto y que si el conflicto va a ser inminente, su estrategia entonces será cuanto antes mejor. Cuanto antes se desacoplen de la economía de Estados Unidos, mejor. O sea, los medios chinos como que están realmente preparando a la población para la guerra. Ignacio Bartesay, ¿estás escuchando? A propósito de lo que relata Hanna, ¿algún comentario o eventualmente pregunta? No, me parece muy interesante lo que dice Hanna vinculado al cambio de estrategia. Yo creo que es verdad que hasta ahora, con mucha cautela, China ha reaccionado a los ataques de Estados Unidos, pero yo creo que en los últimos tiempos China ha terminado de reconocer que esto viene para quedarse y que no hay más negociación posible, porque además no es la primera vez que ocurre que se inicia una negociación y después a la semana de lo que decía de Shanghái, por ejemplo, se vuelve a anunciar una suba de aranceles. Entonces yo creo que lo que es interesante es que es muy probable que sí, que China ya esté convencida de que tiene que ir hacia adelante y que va a tener una batalla más larga, independientemente de que me parece que no va a seguir devaluando muy pronunciadamente por los límites que decíamos que le impone la propia economía, más allá de esto
de la internacionalización del yuan, que es algo que hace tiempo China también tiene como plan estratégico y que le puede convenir en ese escenario desacoplarse de la economía de Estados Unidos. Eso también es bien interesante. Sí, a China no le conviene que sus importaciones se encarezcan. China importa, por ejemplo, mucho en materia de alimentos, ¿no? Un comentario al respecto. El Banco Central de China dijo el lunes que confía plenamente en su capacidad de mantener estable la tasa de cambio. O sea, no están planeando devaluar nuevamente. Sí. Veía también, se comprometió a mantener un tipo de cambio del yuan a un nivel razonable y estable. Eso es algo que estoy leyendo textual del presidente del Banco Central chino. Ignacio. Claro, porque eso es fundamental para lo que hablábamos de los otros activos de la economía, para evitar, más allá de los controles a los capitales que tiene China, bueno, que no es posible de dar una señal de que voy a devaluar mi moneda, porque además si pretendo internacionalizar mi moneda, por supuesto tampoco puedo generar un impacto en su precio, y además tampoco puedo hacer que las importaciones se me encarezcan más allá de lo razonable en una economía china que además está viviendo cambios estructurales en cuanto a la producción, donde está yendo hacia la investigación y el desarrollo y no más hacia la baja, o sea, hacia ser muy competitivo en la producción. Entonces todo esto hace que se le presenten algunos límites de hasta dónde pueda seguir devaluando. Por eso la señal del presidente del Banco Central chino es muy clara en ese sentido, para dar calma, ¿no? Pero y ahí me quedo pensando en esto, Ignacio. ¿Para qué hace esta amenaza? Si China pone en juego un nuevo instrumento, el valor de su moneda, pero al mismo tiempo admite, como todo el mundo sabe, que no puede jugar demasiado en esa cancha porque termina siendo perjudicial para la propia China, ¿qué valor tiene el uso de ese nuevo instrumento? Para mí es un mensaje clarísimo en un momento en el cual empiezan a existir diferencias de cómo encarar la guerra comercial en Estados Unidos. Esto es interesante verlo desde la perspectiva de Estados Unidos. Yo creo que ya en una campaña electoral y en un Trump que necesita dar algunas señales también para enfrentar la posibilidad de ser reelecto, este es un mensaje muy claro de China en decir, bueno, la situación puede llegar a empeorar y esta es la variable que yo tengo, entre otras, pero esta es una que puede afectar fuertemente a Estados Unidos, ¿no? Para terminar, Hanna, en China no hay campaña electoral. Entonces, ¿en qué contexto ocurre todo esto? ¿Cuáles pueden ser los intereses del gobierno? Bueno, ¿qué podrías agregar? Dos cositas agrego. Una es que el hecho de que no esté en campaña electoral es una carta fuerte de China, porque no tiene los vaivenes de ganarse el favor de la población tan acuciante como los que tiene Trump. Sin embargo, China tiene situaciones, como la de Hong Kong, que, o sea, le conviene que la gente esté en un estado de estar contentos, digamos. Lo otro es que, hablando del desacople de la economía de China respecto de la de Estados Unidos, es que China y Estados Unidos ya no son más principales socios comerciales. A partir del primer semestre de este año, China pasó a ser tercera en el ranking de los socios de Estados Unidos, detrás de México y Canadá, y Estados Unidos quedó segunda detrás de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. O sea, ya están haciendo movimientos para ambos desacoplarse. Yo creo que esto no tiene vistas de parar en lo inmediato. Yo creo que, y lo que yo veo desde acá es que los medios chinos están preparando a su población para una guerra. Hanna, gracias por tu testimonio, gracias por estos apuntes, te dejamos ir a descansar. Bueno, muchísimas gracias a todos, un saludo a Ignacio. Y un comentario, ¿puedo pasar un pequeño avisito comercial? Dale. Hoy se lanza el Centro de Estudios China-América Latina para el Comercio y la Empresa en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, que yo formaré parte. No sé todavía de qué manera, pero ya me invitaron Nico Santos y Ignacio Muncho. O sea que hoy se está inaugurando, en este momento. En este contexto, además. Perfecto, gracias, Hanna. Y nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Enseguida completamos este enfoque yendo a Estados Unidos, pero les dejo, antes de la pausa, algunos comentarios de los oyentes. Por ejemplo, desde Mercedes, dice Cacho, ¿qué papel juega el factor tiempo? Trump está en proceso electoral. En China el horizonte temporal es, entre comillas, vitalicio. Otro mensaje, el de
este celular terminado en 411 que dice: Trump con China está tirando trompadas al aire como boxeador noqueado. Y por último, el mensaje de Sergio: la guerra comercial entre Estados Unidos y China tiene de parabienes a los especuladores, todos jugando a la baja en las bolsas y se dan vuelta antes que los gobiernos. ¿Qué gravedad tiene la situación que quedó planteada esta semana, cuando la guerra comercial entre Estados Unidos y China amenazó con derivar en una guerra de divisas? ¿Qué impacto puede tener en el comercio mundial esta nueva escalada? ¿De qué manera nos pega a nosotros? ¿Cómo queda Uruguay en este contexto? Estamos analizando este panorama con varias voces. Arrancamos dialogando con Ignacio Bartesagui, que es doctor en Relaciones Internacionales, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Ort, especializado en la economía asiática. Él sigue en línea, pero pasó hace minutos Hanna Rodríguez Hertz, esta matemática uruguayo-argentina radicada en Shenzhen, China, y ahora el contacto es con Estados Unidos. A Hanna le dábamos las buenas noches. A Gerardo Stavsky, los buenos días. Es más, creo que lo hicimos madrugar. Gerardo es escritor y periodista uruguayo radicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos. ¿Qué tal, Gerardo? Gerardo, ¿está por ahí? Buenos días, audiencia, entrevistados. No sé si me escuchan. Sí, ahora te estamos escuchando. ¿A qué hora te estamos llamando? Ahora son las 5:15. Bueno. Media mañana para mí. Gerardo, ¿cómo reaccionan los analistas económicos en Estados Unidos ante la situación que se planteó esta semana, cuando, en respuesta a una nueva suba de aranceles anunciada el jueves por Trump, en China se dejó caer la moneda, el yuan, y se sobrepasó la barrera psicológica de las 7 unidades por dólar? Bueno, hay gran preocupación entre los analistas y de hecho Wall Street ha reaccionado con virulencia ante esta nueva escalada en la guerra comercial. Por otro lado, hay analistas que están señalando que los mercados tendrían que calmarse un poco, porque aún todavía no se sienten tan fuertemente los efectos de esta guerra comercial, escalada en las tarifas y la devaluación china reciente, en parte porque a pesar de que va a tener un efecto y puede ser un efecto sumamente considerable, también es cierto que la propia devaluación china se está comiendo, por así decir, los efectos negativos sobre la economía norteamericana, en parte también porque necesita insumos de otras partes y tiene límites hasta qué punto puede China, de acuerdo al presidente, manipular la moneda, ¿verdad? Uh-huh. Por un lado, sí. ¿Sí? ¿Algo más? No, quería agregarte la reacción, podemos después explayarnos un poco más, pero la reacción de el Congreso y el Senado y en general los congresistas republicanos, que este es uno de los mantras del Partido Republicano, el tema del libre comercio. Trump tiene una opinión distinta, es una de las pocas opiniones consistentes que ha tenido desde antes de su entrada en la política, el proteccionismo, pese a que sus productos eran hechos siempre en el exterior, ¿verdad? El vodka Trump, toda la parte de accesorios, de ropa y demás, todos esos productos que licenciaba. Pero lo ha sostenido siempre y de hecho esto es una grave contradicción con respecto a ese mantra republicano, aunque también sabemos que Trump está esculpiendo el Partido Republicano a su imagen y semejanza. Esa base del partido se va achicando, pero es cada vez más trumpista y por ende hay un límite dentro del cual, los parámetros dentro de los cuales se tienen que manejar en sus críticas los propios congresistas republicanos. Pero en este tema uno va a ver mayor desacuerdo que normalmente en otros temas. Y después está la reacción de la que podemos hablar de los sectores agrícolas y los productores que se ven más directamente perjudicados. Por ejemplo, ¿cómo queda parado el presidente Trump cuando China reacciona como reaccionó esta semana y da ese paso en el manejo del yuan? ¿Hay allí un fracaso en el intento de ponerle paños fríos a la guerra comercial económica, a lo que había procurado últimamente? Bueno, hay que ver bien también que realmente Trump busca ponerle paños fríos a esta guerra o de hecho busca atizarla
en un juego sumamente peligroso, porque recordemos que Trump está en año electoral, y yo creo que China también entiende que si bien no ha creado esta guerra comercial, aunque los parámetros generales, ¿verdad?, de la desigualdad y el déficit es la balanza comercial, uno puede decir que ante el pueblo norteamericano, que siente también el nacionalismo económico, particularmente con respecto a China, ante el pueblo norteamericano y sobre todo ante sus sectores más rurales, que son los que más favorecen a Trump, y en el medio oeste, que son tradicionalmente reticentes a los acuerdos comerciales, culpan a Clinton y a los demócratas de los acuerdos como NAFTA. En todo ese contexto, uno tiene que entender que de pronto Trump está jugando una carta electoral, una carta propiamente de nacionalismo, le está diciendo a esos estados del medio oeste que lo hicieron ganar, a los Pensilvania, a los Wisconsin, a los Michigan, de algún modo les está diciendo, yo estoy con ustedes y sigo sosteniendo estas políticas de oposición a los acuerdos comerciales existentes. De pronto buscando negociar finalmente, resolver toda esta crisis, atizarla y luego resolverla con algún tipo de acuerdo estilo el nuevo NAFTA que se firmó con México, que no es muy distinto de lo que había, pero que él pueda exponer ante la opinión pública antes de las elecciones como una victoria. Recordemos que la definición de victoria de la administración de Trump y del resto de nosotros no siempre es la misma, y la percepción de la base de Trump con respecto a esas definiciones de victoria tampoco necesariamente es la misma. O sea que el presidente perfectamente puede proponerse ante su base como ese consistente nacionalista económico y firmar acuerdos que no pueden cambiar demasiado, pero que su base van a reconocer como tales, como por lo menos victorias parciales. Ignacio Bartesay, que sigue acá en línea en Montevideo. ¿Tus comentarios sobre lo que decía Gerardo? No, me parece bien interesante porque en definitiva Gerardo plantea los límites que tiene Trump en el tiempo que le queda previo a las elecciones para poder seguir manteniendo una política u otra. Yo creo que eso de decir que Trump está totalmente convencido de querer solucionar la guerra comercial, a mí me genera igual que Gerardo la duda. No estoy tan convencido. Sí es cierto que el Partido Republicano le va a poner límites y que cuando China elabora la lista para aplicar medidas espejo en su momento, le pega al corazón de Trump, porque lo que hace es afectar a los productores agrícolas que Trump estaba de cierta forma defendiendo en campaña y en su presidencia. Entonces, es algo que va a tener que ir gestionando y que vamos a ver hasta dónde llega. Yo creo que la solución para Trump sería llegar a algo parecido a lo del TEMEC. Esto que decía Gerardo me parece interesante porque es verdad que el TEMEC no cambió tanto con respecto al NAFTA, pero sí cambió en algunos puntos que le son muy beneficiosos para presentarlo Trump como victoria. Y esto tiene que ver con la cantidad de insumos que puede utilizar de China o del exterior la industria mexicana, o lo que tiene que ver con los salarios laborales en la industria automotriz o con la continuidad del acuerdo más allá de un tiempo. Todo esto fue presentado como victoria. Entonces, si Trump logra cerrar un acuerdo con China, donde China compre más productos agrícolas, pero prevé una exportación menor de algunos productos industriales que afectan la industria, o que supuestamente afectan la industria de Estados Unidos, bueno, podría ser, previo a las elecciones, una victoria de Trump. Pero, bueno, es muy difícil proyectar esto porque me parece que Trump no tiene predecibilidad ninguna en su política internacional, ¿no? Sí, pasamos ahora a Gerardo. ¿Sobre esto mismo? Sí, yo creo que ese es un escenario factible, es decir, a ver, todas las opciones están abiertas. La opción de guerra comercial nuclear en el sentido de guerra comercial total o absoluta, sigue siendo una opción. Uno piensa que estos actores finalmente, a pesar de que parecen no actuar, en el caso de Trump particularmente, no tan racionalmente, finalmente van a llegar a un comportamiento racional. En el caso de China, por supuesto, estamos hablando de procesos completamente distintos. China, siempre decimos, juega al ajedrez, ¿verdad? Planifica a 50 años y no depende de líderes. Allí el gran líder, digamos, es el partido siempre, ¿verdad? Entonces, son otros procesos que los procesos norteamericanos. En primer lugar, hay una polarización en los Estados Unidos muy grande, y por otra parte, la cercanía de las elecciones
Notemos, por ejemplo, que los chinos también usan las tarifas de un modo muy estratégico, aplicándolas a estados que terminan, que perjudican, digo, particularmente las posibilidades de reelecciones de Trump, decíamos los estados del Medio Oeste, o incluso imponiendo tarifas en productos que son producidos en el estado del líder mayoritario del Senado republicano, Mitch McConnell, como ha ya sucedido, ¿no? Es difícil saber exactamente cómo se va a desarrollar esto, porque estamos también en gran medida en nuevas aguas, como se dice, navegando aguas nuevas, ¿verdad? Pero sería lógico que en momento se llegara a algún tipo de acuerdo, y la estrategia china, al igual que con Irán antes, es presionar antes de las elecciones. Prefieren a un Trump en busca de su reelección y salvación, si recordamos los procesos judiciales a los que puede estar expuesto una vez que salga del poder, ¿verdad? Prefieren a ese Trump que a un Trump reelecto y sin la posibilidad de ser nuevamente reelecto, porque solo lo puede ser una vez, y con aún menos tapujos, ¿verdad? Es interesante ese aspecto también. Gerardo, gracias entonces por este enfoque desde Estados Unidos. Ignacio, no sé si te quedó algo en el cierre. No, nomás decir que, como pasó con el TMEC, que es la renegociación del NAFTA, una vez cerrado, Trump tampoco olvidó su agenda con México. Entonces, por más que lo visualicemos y coincidimos con Gerardo ahí de la posibilidad de que se cierre un acuerdo previo a las elecciones, esto no quiere decir que Estados Unidos se olvide del conflicto con China, porque como decía al inicio, Emiliano, me parece que lo que hay aquí es una puja por el liderazgo tecnológico mundial, que va mucho más allá de la guerra comercial. Y la pregunta que me queda a mí, que no sé si da para otra mesa con ustedes, es ¿cuánto le cuesta al mundo esta guerra que está desarrollándose y que eventualmente puede terminar en un acuerdo? Sí, claro, muchísimo, porque me parece que estas nuevas aguas que decía Gerardo, lo que nos puede llevar a un cambio sistémico, nos puede llevar a reformas muy importantes en las disciplinas del comercio internacional, ¿no? Volvemos sobre ese aspecto en particular, que es el que más nos atañe en cualquier momento. Ignacio, también gracias a ti por la participación esta mañana. Por favor, muchas gracias a todos. Hasta luego.